Bien, muy buenas noches, jóvenes. Entiendo que es tiempo prudente, ya las 8:15, estos 15 minutos de tregua para los que estaban rezagados pudieran entrar y debemos ya dar inicio por respeto a los que sí entraron temprano. Comenzamos con estos 11 participantes que tenemos actualmente dentro. Vamos a dar inicio a esta capacitación de introducción a Canva basado en diseño correspondiente a estas clases virtuales eh, asignada para este mes de julio del 2026. Quien les habla, su facilitador Melvin Moreno, estará compartiendo con ustedes este rato, al igual que el seguimiento a lo que es este manejo y desarrollo en lo que es la plataforma como tal. Buenas noches, cuénteme, ¿cómo están ustedes? Estamos bien, maestro, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bien, recordando que en esta capacitación, introducción a Canva, basado en lo que es el diseño, hemos estado trabajando ya 3 unidades correspondiente a nuestro programa de clases. Vimos lo que fue la introducción al diseño gráfico, así como también lo que es la introducción a Canva. Esta interesante aplicación, interesante y a la misma vez polifacética, porque no hay otra forma de cómo llamarla, que nos permite acceder, diseñar de una forma, yo diría que bastante fácil en todo el renglón y en el sentido de la palabra, ya que podemos crear lo que son presentaciones para una exposición, por ejemplo, una clase, pero podemos crear también el diseño de un arte que podemos utilizar perfectamente para un volante, perdón, flyer o, por qué no, para un banner de digital que podamos utilizar tanto en internet como redes sociales. A esto le agregamos en la unidad 2 o en el módulo 2 más bien los fundamentos del diseño visual, donde abarca o traté de abarcar ciertos elementos básicos, pero precisos y fundamentales correspondiente a lo que es el diseño gráfico. Obviamente, esto es un resumen porque cada una de estas unidades pertenecen a cursos puntuales o específicos que fácilmente se toman unas 30 horas de clase en su ejecución, pero se lo he resumido de la forma más simple posible y así puedan tener ya conocimientos previos de cómo realizar, porque perfectamente yo puedo entrar a una aplicación como el caso de Canva, empezar a ponchar y salir a camino, como decimos vulgarmente por ahí. Ahora bien, si yo tengo los elementos básicos que debo saber para hacer un diseño, no de cómo aplicar o cómo utilizar, por ejemplo, Photoshop. No, me estoy refiriendo a elementos básicos como la colocación de cada cosa, la composición visual, qué tantos elementos puedo utilizar, qué sí, qué no, dónde colocar esto, dónde no colocarlo. Todo, si ya conozco esto, ya el diseño que realice, por más sencillo que sea, va a ser más atractivo visualmente hablando ante esa población a la que queremos persuadir y obviamente va a generar un impacto positivo consumiendo ese producto o ese servicio que estamos transmitiendo, que estamos comunicando. Obviamente, es como su nombre lo dice, el nombre de la capacitación es una introducción. Hay que seguir adquiriendo nuevos conocimientos, hay que seguir ponchando, practicando para volvernos expertos en el desarrollo o especialistas, como dicen por ahí en el área. En eso, bueno, en eso consistió o parte del módulo 2 correspondiente a los fundamentos del diseño visual. Ya en esta unidad número 3 vamos a trabajar un tema bastante importante
e interesante que es la creatividad. ¿Y por qué digo importante? Porque la creatividad es la madre de todo lo que conocemos como original, que conocemos como diferente, que conocemos como, o más bien, que nos puede ayudar a impactar ante una población, ante un grupo de personas. Si yo no implemento la creatividad, voy a repetir lo mismo que están haciendo todos los demás y ya va a llegar un punto en que se vuelve monótono, se vuelve aburrido, se vuelve poco atractivo para ser visto. Y es lo que nos sucede muchísimas veces cuando estamos viendo redes sociales, cuando estamos en Instagram, comenzamos a darle a ese dedo sin compasión porque no nos llama la atención, no nos impacta, no conecta con nosotros. Pero si implementamos la creatividad en este elemento, ahí sí va a dar un objetivo positivo. A ver, yo estoy grabando, sí. Bien, dicho esto, vamos a recordar nuestro calendario de clases o calendario de videoconferencias que, como en el caso de hoy, que es el tercer encuentro, estaremos desarrollando asignado para hoy, 17 de julio, de 8 a 9, estaríamos desarrollando el contenido de la unidad número 3. Si se fijan, ya nos queda poco tiempo, para ser exacto, dos encuentros virtuales, por lo que hay que avanzar, como bien le comenté por la plataforma, en los mensajes que le he estado enviando y en las correcciones y rectificaciones. Es importante que ustedes estén al día, que lleguen todas esas actividades. Si se fijaron ya, la unidad 3 solo le está, el módulo 3 perdón, solo le está apareciendo a las personas que llenaron la unidad, el módulo número 2, las actividades del módulo número 2. Y así le va a pasar con el módulo número 4. Hasta que no llenen el 3 no lo van a poder ver. Entonces, ¿qué sucede? Ya se está cerrando y se está achicando el tiempo. Si no llenan esas actividades, a más tardar la semana del 25, 26, entonces el trabajo no le va a poder abrir. No tengo ningún problema en asignárselo para que ustedes lo puedan ver por otro lado y lo puedan ir trabajando, pero si ya tienen trabajo atrasado, más el trabajo final, entonces se le va a complicar el asunto. Y este módulo, este curso, solamente va a estar visible para fines de práctica hasta el 31 de este mes. Después que pasan las 12 de la noche del 31, que se vuelve ya 1 de agosto, lamentablemente no hay forma de cómo subir nada. Por lo regular, la plataforma se cierra y no permite abrir. Entonces, no es metiendo cuco, no es asustando, es simplemente aterrizándolos y poniéndolo en contexto con la situación. Deben sacar tiempo para llenar esas actividades. Como bien se le explicó y bien está en el cronograma, la capacitación tiene una duración de 40 horas. Esas 40 horas es del tiempo. Y otra cosa. No es solamente abrir el documento el contenido que aparece en pantalla, abrirlo y o pasarlo por alto o dejar entrar solamente a las actividades, llenarla y subirla. La plataforma contabiliza el porcentaje de tiempo que usted dura en ella leyendo, viendo los audiovisuales y llenando las prácticas, y eso corresponde o se le suma a la cantidad de tiempo del curso. Entonces, si usted no está cumpliendo con o no llega o no se le acerca a esas 40 horas, ya vamos a tener tema con relación a esa parte. No conmigo, con la plataforma, que es quien certifica si usted puede o no ser merecedora, merecedor del certificado. Entonces, me di a entender con esos dos elementos de las actividades a tiempo, pero también de verificar lo que tiene la plataforma.
leer y ver los audiovisuales, que justamente es lo que les da apoyo de lo que estamos desarrollando y complementamos ese tiempo que no podemos estar en la videoconferencia, porque obviamente estaríamos 40 horas, nos duraríamos varios días de 6 de la tarde a 10 de la noche, cosa que no está permitido por la modalidad que estamos trabajando. Entonces, recordado y aclarado estos puntos, es bueno mencionar los objetivos generales de esta capacitación y dice que al finalizar esta capacitación de introducción al Canva basado en diseño, los participantes estarán en condiciones de desarrollar las competencias básicas para utilizar Canva como herramienta de diseño gráfico, aplicándolo con los principios fundamentales de la composición, del color, de la tipografía, de la comunicación visual, pero también la comunicación, bueno, sí, dentro de esa comunicación visual está el texto que vamos a ver o el copy que vamos a ver ahorita, para crear piezas gráficas funcionales y atractivas destinadas a medios digitales e impresos. Y dentro de los objetivos específicos están manejar Canva, saber proporcionar o saber sobre los principios básicos de diseño, cómo implementar la creatividad en el diseño y el manejo de técnicas para mejorar la comunicación visual en el diseño gráfico digital. Ahí tenemos entonces lo que son los objetivos generales y específicos. Como ya mencioné hace un rato, hemos trabajado con lo que es la introducción al diseño gráfico y Canva. Trabajamos en el módulo 2 con los fundamentos del diseño virtual y hoy vamos a trabajar con lo que es la creatividad. Sin más preámbulo, vamos a entrar entonces a esa unidad. Y tenemos que, cuando nos referimos o hablamos de creatividad, hablamos del proceso de crear, de innovar, de desarrollar elementos con lo que podamos resolver una situación en particular. Dicen algunos autores que creatividad a nivel general, no enfocándola a diseño gráfico, no basándola o enfocándola en lo que es publicidad, creatividad en sentido general. Es generar nuevas ideas, conceptos o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. Y aquí es importante destacar que cualquier persona puede ser creativa en cualquier área indistinta. No necesariamente tiene que ser para diseñar, no necesariamente tiene que ser para publicitar un producto o servicio, para usted cocinar. Usted puede ser creativa, creativo. Al momento en que usted no ha realizado esa compra o no tiene los chelitos para llamar al colmado y en esa despensa solamente hay arroz, hay pitipuá y no sé qué otra cosa y usted se inventa un moro locrio, un manjar, usted está siendo creativa, usted está siendo creativo. Y en eso y ahí estamos implementando lo que es la creatividad, pero a lo mejor se me rompe una silla en mi casa y no tengo para ir donde un ebanista o donde un carpintero y o los que están muy lejos y no tengo donde mover esa silla, pero busco la forma de cómo amarrar y amputarle esa pata o perdón, amputarle no, agregarle una pata nueva a esa silla. Estoy siendo creativo. Entonces, la creatividad, como bien dice ahí, es el proceso de generar nuevas ideas o nuevos conceptos y o, por qué no, basado en asociación de conocimientos que vamos a ver un poquito más adelante, podemos poner en práctica esa solución a esa situación. Y es justamente lo que nos va a contar, a ver, no abrí, lo que nos va a contar este caballero en este audiovisual sobre lo que es creatividad a nivel general. Vamos a ver. Ah, perdón, que no me va a abrir aquí. Dame un segundo más.
¿Qué es y para qué sirve la creatividad? Sabemos que nuestro cerebro es capaz de acumular un montón de conocimientos. Él sabe lo que es un triángulo, un pájaro, una casa, el fuego, un beso o la frustración, por poner algunos ejemplos. Y para cada uno de esos conocimientos tiene una serie de conceptos y funciones asociadas. Por ejemplo, todos sabemos lo que es un plato. Sabemos que un plato es circular y que sirve para poner la comida o apoyar una taza. Por lo general, si preguntamos para qué más sirve, la respuesta suele ser, para nada más, es un plato, ¿no? Esto de atribuir a un objeto únicamente los usos habituales se llama fijación funcional. Ahora imaginemos que tenemos que dibujar un círculo. Todo el mundo sabe que nuestro pulso no es precisamente bueno al dibujar círculos. Pero recordemos, habíamos dicho que nuestro cerebro sabe que un plato es circular. ¿Por qué no cogemos el plato de antes y lo combinamos con el lápiz? Ya está, con eso ya tenemos nuestro círculo perfecto. Esto es creatividad. Es decir, Como podemos escuchar, no hay que ser científico de la NASA. A lo mejor si en ese momento no tengo un compás, que es la herramienta que en geometría o que en matemáticas o que en dibujo podemos utilizar o implementar para hacer un círculo perfecto, pero en ese momento no tengo un compás a la mano, pues voy a solucionarlo con un plato, que es con una tapa, son redondos y o que me puede dar y que me va a dar un círculo perfecto. Entonces, ahí estoy implementando lo que es la creatividad y no tiene que ser nada del otro mundo. Pero seguimos. la creatividad consiste en buscar entre los millones de conocimientos que tenemos en nuestro cerebro para solucionar un problema. A diario nos encontramos con cientos de problemas. Si aprendemos a desarrollar nuestra creatividad, nuestro cerebro se acostumbrará a conectar entre sí sus conocimientos y a localizar rápidamente una solución a través de esas combinaciones. Por supuesto, cuantos más conocimientos tengamos, más conceptos podrá utilizar nuestro cerebro para combinar y darnos soluciones creativas. Para tener más conocimientos es importante leer y aprender, pero para que nuestro cerebro se acostumbre a realizar conexiones nuevas, la clave es jugar, conocer sitios nuevos, evitar la rutina y, por supuesto, cuidar nuestro cerebro. Entonces, como bien él comenta, esa creatividad la implementamos y la ponemos en práctica con los conocimientos que yo adquiero a través del tiempo, lo que yo aprendí en pre-Kindle, lo que aprendí en Kindle, lo que aprendí en la primaria, lo que aprendí en secundaria, lo que he aprendido en la calle o en los trabajos. Y o lo que he leído, lo que he visto en algún tutorial, lo que he visto en algún, ¿cómo se llama esto? En algún resumen informativo de estos que aparecen en televisión. No es solamente lo que escuchamos o aprendemos en la casa de Alofoker o en el planeta de Alofoker o de Alofoker, no, son los conocimientos que adquirimos leyendo o escuchando un audiolibro, por ejemplo. Esos conocimientos son los que nos van a ayudar a nutrir ese cerebro, porque si cerebro está vacío, como decía una profesora nos decía una profesora en clase hace muchos años atrás, si el cerebro tiene todavía el plástico puesto, lamentablemente sin uso, y con el plástico me refiero a que no se le ha agregado conocimiento, lamentablemente esa creatividad no va a fluir y no va a fluir porque no tiene nada que poner en práctica como esos conocimientos que fueron adquiridos. Entonces, a esto le agregamos que para aprender y o agregar nuevos conocimientos, ¿qué hacemos? La lectura funciona, el conocer, el leer, el ver cosas interesantes de no importa el área que sea, pero el viajar, así sea para un pueblo, para otra ciudad, donde una tía, donde una prima, el jugar, pero también hacer ejercicio en todo el sentido de la palabra, tanto ejercicio físico como ejercicio eh, psicológicos ayudan a mejorar e implementar lo que es el proceso creativo. Diario. A modo de conclusión, podemos definir la creatividad como la capacidad de combinar de forma novedosa dos o más conceptos que ya conocemos con el objetivo de resolver algún tipo de problema. Y entonces podríamos decir o podríamos cerrar el concepto de definición como bien él presenta, como esa capacidad de combinar esos conocimientos que están en nuestro cerebro, que ya conocemos, para solucionar de una forma original y diferente una situación en particular.
por lo regular escuchamos el tema y de hecho él lo menciona, problema. No me gusta utilizar el concepto de problema o utilizar el término de problema más bien. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero publicitar un producto o un servicio, yo quiero hacer una publicidad, yo quiero hacer un diseño, yo tengo que implementar la creatividad, pero no es un problema el publicitar el producto. El producto no tiene ningún problema. El producto lo único que tiene que hay que venderlo. Entonces, no es un problema como tal, pero en el momento en que yo escucho el término problema, ya yo entiendo que es algo negativo, ya yo entiendo que es algo malo, ya entiendo que hay una complicación. Entonces, por eso nos cerramos. Y por esa razón, yo cambio me gusta cambiar el concepto de problema por situación. La situación, dar a conocer ese producto, no tiene que ser mal o no es mal. Entonces, dicho esto, tenemos una idea más clara de en qué consiste la creatividad. Y ya visto esta parte, podríamos decir que el proceso creativo culmina con la solución creativa, valga la repetición, de esa situación como tal. Dentro de las características de un proceso creativo, cuando hablamos de proceso, hablamos de los pasos para resolver una situación o para hacer una publicidad, ponemos o tiene diferentes características y dentro de estas características de una persona creativa está la capacidad de ver cosas de formas diferentes, curiosidad, intuición y perspicacia son otras características que tiene una persona creativa, habilidad para tomar decisiones, no ser indecisos, no estar en que sí, que me gusta, que no me gusta, que va a funcionar, que no va a funcionar. Sí debemos ser analíticos, pero no indecisos. Gustos estéticos, porque obviamente eso que estamos creando, aunque sea diferente, tenemos que tratar que visualmente hablando se vea interesante, llame la atención para no utilizar el concepto que tradicionalmente usamos de sea bello o bonito. ¿Por qué no me gusta o por qué no lo utilizo? Porque lo bello es relativo para cada quien. A lo mejor para ustedes algo es feo, pero para mí puede ser bonito o viceversa. Entonces, por eso, en eso consiste el gusto estético, en que sea algo que realmente induzca y o conecte de una forma agradable. Tener mucha imaginación, aplicar la gama de interés, identificar lo intelectual y lo autónomo, que sea algo que se vea interesante, que suene interesante, que llame la atención y sumamente productivo. Esas son 8 de las características que debe de tener una persona creativa. Pero vamos a dejar que sea este caballero quien nos cuente un poquito más sobre lo que es la creatividad. Denme un segundo y salto a esta parte. En el video A ver, por aquí anda y por aquí cambia. Hola, yo soy Luca y hoy vamos a hablar de creatividad. En el video anterior hablamos sobre la relación que existe entre la creatividad y la innovación, pero nunca definimos exactamente qué es una o qué es la otra. Por eso el día de hoy vamos a explorar las diferentes connotaciones que ha tenido la creatividad a lo largo de la historia, así como explorar distintas maneras de entender este concepto. Y al final vamos a ver si eres creativo o no. Así es que si quieres saber todo esto, quédate y descúbrelo. Y antes de que empecemos a ver quién es creativo y quién no, quisiera que contestes esta pregunta tú mismo. ¿Te consideras creativo? ¿Sí o no? La creatividad, al ser una capacidad mental, una capacidad de nuestro cerebro, entendemos muy poco cómo funciona. Al igual que la memoria o la inteligencia, son procesos complejos y sistemáticos que van conectando distintas zonas, distintas funciones de nuestra mente. Y todo esto sucede en un instante, simplemente para generar una pequeña idea. Hoy en día, la creatividad se entiende básicamente como unir dos conceptos o unir dos ideas para generar una idea o un concepto nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Es muy fácil. Les voy a poner un ejemplo. Quiero que pienses en dos conceptos. El primero es fresas y el segundo es chocolates.
Y ahora quiero que los mezcles y generes una nueva idea, generes un nuevo concepto. Y tal vez pensaste algo como esto, o como esto, o como esto. Básicamente eso es creatividad. Crear algo nuevo a partir de algo que ya conocíamos. Y a lo mejor este ejercicio no fue tan complicado, porque estos dos conceptos están muy relacionados, porque son comida, porque son dulces y probablemente porque ya los hayas mezclado antes. ¿O qué pasa cuando te digo puerta, como la puerta de tu cuarto? Y te digo ping pong. ¿Qué te imaginas al mezclar estos dos conceptos? Este ejercicio es un poco más complicado porque estamos hablando de un objeto y de un deporte. Y esto hace que las ideas sean cada vez más creativas al unir dos conceptos que de primera instancia no comparten o no son parte de la misma categoría, pero siempre va a haber maneras en las cuales mezclar estos conceptos. Y esta me parece muy divertida. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que la creatividad es mezclar conceptos, es mezclar ideas para generar nuevas, pero creo que la creatividad es mucho más que esto. Y por esto, a lo largo de la historia, la creatividad se ha entendido de distintas maneras. Y antes de profundizar en este tema, quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuándo crees que se utilizó por primera vez el término creatividad como lo conocemos hoy en día? La primera opción es Platón en su obra La República. La segunda opción es Horacio con su obra El arte de la poesía. La tercera opción es Leonardo da Vinci en una de sus famosas notas. Y la última opción es Tatarkiewicz en su obra Historia de 6 ideas. Si seleccionaste la primera opción, es incorrecta. En realidad, en la antigua Grecia, Platón, Sócrates, entre otros filósofos, siempre rechazaron este concepto de creación. Más allá de la creatividad, no tenían una palabra para creación, y menos creatividad. El arte se entendía simplemente como la imitación de la naturaleza. No creabas nada. Avanzando en el tiempo, en el Imperio Romano nos empezamos a acercar un poco más al concepto de creatividad. Para empezar, existen palabras para definir la creación. Se empieza a adoptar esta idea de imaginación, de inspiración, y se empiezan a acercar un poco más también al arte para la pintura, la escultura, la música. Pero después, en la época medieval, todo esto se vino abajo. El concepto de creación se llevó a un nivel divino, alejándolo de la capacidad humana. En el Renacimiento, todo esto empezó a cambiar. La perspectiva de los artistas como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, Donatello, hablan de pintar su visión, de crear nuevas ideas, de utilizar formas que no existen en la naturaleza. Pero igualmente no se entendía como lo entendemos hoy en día. No podemos ser tan críticos. Es importante entender el conocimiento que tenían en todas estas épocas, donde se empezaba a descubrir el funcionamiento del universo. Y en realidad es hasta el siglo XX que el concepto de creatividad evoluciona hasta entenderlo como lo conocemos hoy en día, como un concepto que no se creó de un día para otro. Autores como Tatarkiewicz en realidad estudian la evolución que tiene este concepto a lo largo de la historia y ha evolucionado desde su no existencia o la negación de su existencia hasta hoy en día, que es un concepto esencial en el trabajo, en la educación, en el desarrollo humano. Y es tan importante para nosotros que hoy en día lo conocemos con diferentes nombres. Tal vez has escuchado conceptos como pensamiento lateral, pensamiento divergente o ideas disruptivas, originalidad, pero más que sinónimos, son conceptos que están alrededor de la creatividad. Vamos a analizarlos rápidamente. El pensamiento lateral, al igual que el pensamiento divergente, básicamente son procesos o maneras en las cuales solucionamos un problema. El pensamiento lateral es la generación de ideas poco comunes, poco usuales, donde buscamos justamente conectar conceptos que estén muy alejados el uno con el otro. Y aquí es donde normalmente utilizamos la famosa frase, ¿qué pasaría si? Por otra parte, el pensamiento divergente es una técnica creativa para generar múltiples soluciones a un problema. Aquí es donde vive la lluvia de ideas, donde buscamos generar muchas opciones, muchos conceptos, y al generar una multiplicidad de ideas, empujamos o generamos ideas poco comunes. No te preocupes, todos estos procesos los vamos a ver en otros videos, pero es importante entender que la creatividad funciona de dos maneras. Una manera natural y orgánica o intuitiva, pero por otra parte, podemos estructurar el proceso de creación, el proceso creativo. El siguiente concepto es la disrupción o ideas disruptivas. ¿Qué significa disrupción? Básicamente, es el volumen de las ideas. Libertad de pensamiento, romper con los estereotipos, romper con las reglas, romper estas barreras personales, romper estos paradigmas y así lograr generar y conectar mejores ideas y eliminar estos demonios que nos dicen que no somos creativos. Lo que finalmente nos lleva a concluir con nuestra pregunta inicial. ¿Te consideras creativo o no? Y si me has seguido hasta aquí, creo que ya sabes cuál es la respuesta. Y es que todos somos creativos. Es una capacidad que tenemos todos los seres humanos.
que hemos desarrollado a través de miles de años. Y al ser una capacidad, la podemos mejorar, podemos desarrollarla, nos podemos volver más creativos. No es una cuestión de tener o no tener. Todos somos creativos, pero de maneras distintas. No porque no seas artista, no eres creativo. Todos utilizamos la creatividad en nuestro día a día para resolver problemas en la escuela, en el trabajo, problemas personales. Hasta el simple hecho de combinar nuestra ropa utiliza creatividad. Y creo que finalmente podemos concluir que la creatividad es un concepto mucho más complejo, que nos falta mucho por entender. Pero más allá de entenderlo o definirlo, creo que lo más importante es practicarlo. Practicar la creatividad. Y eso, así como el bloqueo creativo, los procesos, herramientas, la personalidad creativa, son temas que iremos explorando en este canal. Y ya sabes, si te gustó este video, Bien, como pudimos escuchar, el caballero nos explica de una forma bastante clara en qué consiste la creatividad y sobre todo cómo podemos implementar. Algo bastante interesante que él menciona es que todos somos creativos, aunque ustedes digan en algún momento que no lo son. Todos somos creativos, que lo implementamos de forma diferentes o en momentos o en acciones diferentes. Puede que sí, pero recordar que estos elementos los vamos haciendo crecer justamente con el desarrollo o con la implementación de esos conocimientos que vamos adquiriendo. Dicho esto, vamos a pasar entonces a un elemento bastante importante en el proceso de la creatividad o en la creatividad, que son los procesos o etapas del proceso creativo. Estas etapas son cinco y como vemos en pantalla, son la preparación, incubación, iluminación, verificación y elaboración. Lo primero es que yo tengo que preparar el entorno, el ambiente, las informaciones que voy a necesitar. ¿Cuáles son las informaciones? ¿Qué es lo que tengo que anunciar? Bueno, lo que tengo que anunciar es un tour. Ok, ¿para dónde es ese tour? ¿Cuándo va a ser ese tour? ¿Quiénes son las personas que yo quiero llevar ese tour? Porque a lo mejor hay que caminar 5 kilómetros de una montaña y o no puedo incluir a personas envejecientes mayores de 80 años de edad porque es qué sé yo, subir al Pico Duarte. Y no todas las personas mayores de 80 años pueden o están en condiciones de subir, por ejemplo, o no puedo darme el lujo de llevar a personas embarazadas, a mujeres embarazadas, por ejemplo. Entonces ahí voy adecuando toda esa información que voy a necesitar. Luego que ya tengo todos esos detalles, que es la preparación, paso a lo que es la incubación. En este proceso yo voy a hacer las asociaciones, las conexiones, y voy a hacer lo suficiente espontáneo para yo organizar de qué voy a hacer en esas actividades, qué voy a decir y qué quiero o con qué quiero llamar la atención en ese diseño, en ese arte que estoy realizando. Luego que tengo ya la incubación, voy al proceso de iluminación. En el proceso de iluminación es como decimos por ahí, donde se nos enciende el bombillo y sale esa chispa interesante de cómo yo voy a solucionar esa situación, qué yo voy a decir o de qué forma lo voy a crear. Es el proceso de iluminación. Entonces ya aquí empiezo a desarrollar ese arte, ese diseño, ese elemento que voy a utilizar, esa tarea que voy a hacer. Y paso al punto número 4, que es la verificación. Ya lo hice, ya tiene forma, ya tiene un esquema, un diseño, pero entonces yo voy a verificar si realmente es funcional, si realmente funciona en todo el sentido de la palabra. No solamente comprobando, evaluando las ideas previas, sino también poniendo a alguien más a que interprete lo que está viendo en ese elemento, en ese diseño, en esa creación. ¿Qué tú interpretas? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te gusta? ¿Qué tú entiendes por eso? Y basado en las respuestas que me dé, obviamente tengo que hacer preguntas un poco eh, indirectas que no me lleve a nada, que no manipule su respuesta. Y luego que me dé esa respuesta, entonces yo determino si realmente funciona o no. Y cuando ya tengo eso verificado, entonces
paso al punto de la elaboración, donde ya yo voy a realizar de manera ya definitiva eso con lo que voy a realizar o eso que yo voy a utilizar para transmitir esos mensajes. Repito los 7 puntos que son preparación, incubación, iluminación, verificación y elaboración. Con estos pasos, que son los mismos pasos del proceso, vamos a ver cómo nos los cuenta este caballero, donde nos da unas ideas y una perspectiva totalmente diferente a la que yo presenté, pero definiendo o conceptualizando justamente estos procesos. Vamos a ver en qué consiste. Dame un segundo más y por aquí está. Pam, 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 pam. El día Proceso creativo de Graham Wallace. ¿Cómo están todos mis creativos favoritos? Acá estamos para explicarte el proceso creativo. El proceso creativo es un conjunto de etapas ordenadas que permiten, mediante el ejercicio de cada una de ellas, desarrollar el pensamiento creativo. En esta ocasión te voy a mostrar el proceso creativo desarrollado por Wallace en 1926, donde hay 4 etapas muy claras: preparación, incubación, iluminación y verificación. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Número 1. Preparación. Para llegar a las buenas ideas creativas es necesario investigar, es necesario prepararse. Así como uno tiene que entrenar para correr una maratón, uno necesita enamorarse del problema, así eventualmente al saber tanta información sobre ese problema, uno va a llegar a la mejor idea creativa. A veces no somos creativos porque simplemente desconocemos el problema o el desafío que estamos llevando a cabo. Durante esta etapa se investiga el problema en todas las direcciones. Es una acumulación de recursos intelectuales con los que luego se construyen ideas nuevas. La clave es explorar toda la información que pueda ser transformada en una idea. Ahora vamos al número 2. Incubación. La incubación tiene que ver con hacer hornear, hacer esperar, hacer remojar, hacer macerar toda esa información que nosotros tenemos sobre ese desafío o ese problema. En algún momento, todas esas ideas, todos esos jugos, todas esas cosas que están en tu cabeza, en algún momento van a dar resultado hacia una idea. Eso sería la incubación, porque también obsesionarse por ese problema o por ese desafío puede llegar a quemarte las ideas creativas. Entonces necesitas un momento de espacio personal, de descanso de las ideas, para luego retomar, y seguramente vas a ser mucho más creativo cuando tenés esa pausa, porque nosotros sabemos que inconscientemente el cerebro nunca deja de pensar, sino que justamente se toma el tiempo de conectar de diferentes maneras cuando nosotros estamos con el cerebro puesto en otras cosas. Es la etapa donde no se realiza ningún esfuerzo directo sobre la idea que estamos trabajando. Aunque no parezca, estamos avanzando en el problema. La desconexión al desafío puede producir circunstancias y estímulos necesarios para que logremos concebir la idea o solución. La idea se nos puede ocurrir en cualquier momento. Cualquier actividad que libere nuestra mente del problema puede ser el caldo de cultivo que dé lugar a la solución que buscamos. 3. El momento favorito de todos los creativos, la iluminación. Ahí es cuando las ideas empiezan a aparecer. Ya tenés el desafío bien analizado, bien estructurado, bien conceptualizado y tuviste el tiempo de incubar esas ideas, de hacerlas madurar. Entonces, eventualmente, por defecto, va a aparecer la iluminación. En esta etapa es donde nace la idea. Cuando toda la incubación y la investigación toma sentido, es una etapa muy divertida donde todo el esfuerzo comienza a tener sentido. Por eso, en esta etapa también se lo suele conocer como el momento eureka.
donde por fin se materializa la idea que estamos buscando. Por fin las ideas chocan de tal manera que encontramos la solución al desafío propuesto. Sin embargo, este no es el final. Todavía quedaría una última fase de este proceso. Y ahora sí vamos a la cuarta y última, la verificación. Quizás el lugar más difícil dentro del proceso creativo, porque tenemos que chequear y analizar si esa idea realmente es tan buena como nosotros creemos. Es necesario ponerla a prueba, desafiarlo para realmente saber si esas ideas son realmente la solución a ese desafío o a ese problema que estás enfrentando. Acá es donde hacemos un esfuerzo consciente y deliberado para probar la validez de la idea y darle forma. A la idea le hacemos todas las preguntas necesarias para realmente saber si la idea es lo suficientemente buena para solucionar el problema. Recordemos que el objetivo de esta etapa es perfeccionar la idea, no desaprobarla. En esta etapa también se puede medir el valor que tiene la idea sobre las personas que afecta. Algo muy importante a tener en cuenta que nos dice Wallace es que todos estos procesos también funcionan interconectados o de una manera simbiótica. A veces vamos saltando en diferentes etapas del proceso creativo para seguir perfeccionando la idea, porque quizás la verificación dio un error. Entonces volvemos a incubar, volvemos a la iluminación, volvemos a verificar y capaz ahí ya la idea está. Así que no te olvides también de que estas etapas no son estancas, sino que todo el tiempo el cerebro va jugando y nosotros vamos jugando por esas 4 etapas hasta llegar a cumplir con el desafío que estábamos teniendo. Ninguna etapa es aislada en sí misma, porque el mecanismo de la creatividad es una máquina compleja como elementos múltiples y siempre en movimiento. Y ahora me gustaría irme con una frase de Barron. El proceso creativo incluye una dialéctica incesante entre la integración, expansión, convergencia y divergencia, tesis y antítesis. Acá el proceso creativo involucra un montón de procesos. Por eso acá a continuación te voy a recomendar un próximo video para que sigas aprendiendo a ser cada vez más creativo. Bien, como nos comenta o nos refuerza más bien este caballero, en eso consiste la ejecución del proceso creativo, donde ponemos en práctica esos cuatro, como él comenta, aunque, como yo les comenté, vi en la parte de cinco, que quinto, donde le agrego lo que es ya la ejecución o elaboración del desarrollo como tal. Visto esto, pasamos entonces a la creatividad en la composición visual. La composición visual es ese trabajo que ya yo voy a realizar para darle forma y o conceptualizar eso que voy a transmitir, ese mensaje que le voy a transmitir a esa población que está allá afuera. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿En qué tono se los voy a decir? Entonces, podemos definir la composición visual como la que se realiza con la finalidad de transmitir un mensaje o emociones más allá de una simple imagen. No es solo una imagen, es qué me dice esa imagen, qué me transmite esa imagen. Y es como conocemos en publicidad la famosa narrativa. La narrativa en la publicidad y o en el diseño gráfico es lo que yo cuento en una imagen, hasta en una imagen fija, sin necesidad de tener texto, sin necesidad de tener ningún tipo de palabra. Eso que estoy comunicando es lo que a lo que nos referimos como narrativa publicitaria y pertenece también a lo que es la composición visual. Entonces, denme un segundo que estoy buscándole una imagen que recordé rápidamente que les puede ayudar a tener una idea o podemos utilizar para darle forma a este o ejemplificar eso que estoy mencionando justamente ahora. Y es esta imagen que tenemos aquí. Es una imagen fija, es un arte publicitario, es un diseño como tal. Y fíjense que sí, perfectamente tiene el nombre del producto, tiene un título o un eslogan, pero si se fijan en la parte visual, nos está contando una historia, además del texto que tiene arriba. ¿A qué me refiero con ese texto? Está utilizando un fondo o el fondo de un cielo. Ese cielo te está
me está asociando en automático o a la persona que tenga que lo visualice a que es un producto de la naturaleza. Punto número uno. Punto número dos. Si se fijan, la botella está saliendo de una especie de cáscara de naranja, donde te está asociando el producto a algo natural, a algo orgánico natural, para ponerlo así. Aún usted sabe que tiene químicos y que ha pasado por un proceso químico ese jugo de naranja embotellado, pero usted lo asocia a lo natural. Pero ¿qué pasa? Tenemos, bueno, también la hojita que se ve verde, que se ve en la tapa, también te simboliza esa parte de lo natural. Pero tengo un tercer elemento que me está o me está, está contribuyendo al peso visual que le estoy dando a esta imagen. Y es el jugo que salpica cuando la botella cae en esa superficie, dándote una sensación de frescura. Entonces te está diciendo que es algo natural y que te refresca sin necesidad de decírtelo textualmente, porque lo único que está diciendo ahí arriba es que la verdadera fruta se disfruta, pero se disfruta cuando es un producto lo más cercano a lo natural, cuando es un producto que también te refresca. Y abajo simplemente el nombre del producto. ¿Me siguen con la idea en cuanto a lo que es la composición visual? ¿Tenemos una idea un poquito más clara? Sí, no, tal vez me gustaría escuchar comentarios, ya para que esta clase no se sienta un monólogo. Sí, ¿no? Sí, maestro, sí. Vamos entendiendo todo hasta ahora. Excelente. Entonces, para generar una idea e impulsar lo que es una propuesta novedosa, utilizamos lo que es la inventiva y es la forma de yo crear cosas nuevas, el pensamiento original, como yo de algo que a lo mejor ya existe, porque todo en la vida o en este mundo, por decirlo así, existe, solo que a lo mejor yo no lo he visto o a lo mejor yo creo que es nuevo, pero no lo es porque lo están utilizando, qué sé yo, en Italia, en Francia, en Argentina o en Estados Unidos o en la Antártida, pero como yo no he tenido contacto, no lo estoy viendo. Ahora bien, en el momento en que yo a ese proceso original, que yo creo que es algo nuevo o que solamente lo vi una vez que fui a China, por decir, inventar un país, lo adapto a mi forma y ahí estoy creando, no nuevo, pero sí le estoy adaptando y estoy trabajando con lo que es el pensamiento original. También está el pensamiento divergente y lo que es la imaginación constructiva. Cuando a esa imaginación le seguimos desarrollando cosas para llamar la atención. Entonces, cuando hablamos de la creatividad en el diseño, la creatividad que es una flor capaz de crecer, que no crece sola en la mitad del desierto, sino que crece cuando la cultivamos, como dicen por ahí, no echándole agua, sino echándole conocimientos. Entonces ahí está la flexibilidad, la adaptabilidad, la capacidad de observación que vemos en nuestro entorno cuando llegamos a un lado. A mí, en lo particular, en lo personal más bien, a veces me da vergüenza cuando yo llego a un lugar, no importa si es una casa, si es una empresa, donde sea. Yo normalmente mis ojos no se están quietos porque yo estoy mirando para todos los lados. Ah, mira un cuadro, mira, ese cuadro tiene tal cosa. Ah, pero mira, coincidencialmente son tres cuadros y hay un objeto, aunque son todos diferentes, hay un objeto que se repite en los tres cuadros. Yo acabo de entrar aquí, pero lo primero que estoy mirando son esos tres cuadros. Entonces, digo que me da vergüenza de vez en cuando porque el ser curioso puede llamar la atención o no caer muy bien. Entonces trato de que mis ojos se vayan a esa información que estoy mirando, pero hacerlo de una forma un poco delicada, que no se malinterprete.
Pero tener esa capacidad de observación, porque justamente viendo o preguntando, como preguntan esos niños inquietos, ¿y qué es esto? ¿Y para qué es esto? ¿Y cómo se utiliza esto? ¿Y de qué es esto? ¿Y cómo salió esto? Esas preguntas son las que nos van a ayudar a fortalecer ese conocimiento, a crecer y a desarrollar herramientas creativas y el poder relacionar una cosa con la otra. Fíjense como en esa fotografía que está ahí abajo, ese fotógrafo creó ese concepto que llama bastante la atención y que transmite felicidad y el proceso cotidiano de un infante, de un niño que está divirtiéndose, donde simplemente en un suelo, en una calle, por decirlo así, dibujó esa bicicleta con globos y colocó al niño que simplemente lo acostó de forma tal que pareciera que está sentado en la bicicleta, donde la bicicleta ni siquiera existe, porque es, bueno, está dibujada, no es una bicicleta como tal tridimensional, pero la fotografía queda bastante llamativa o bastante impactante al combinar elementos que existen, el niño, con los que no existen, como los globos y la bicicleta. Y ahí es donde implementamos en el diseño ese proceso de creación de la conceptualización. En ese proceso creativo del diseño, vimos en la primera unidad lo que es el elemento mínimo, que es el punto, la línea, el plano, la estructura, el color, que también nos va a ayudar a crear un concepto en ese mensaje, en ese diseño que estamos elaborando. Dentro de las funciones de la imagen entra también lo que es el proceso de lo que yo quiero encerrar en esa composición. Recordemos que la composición visual es todo lo que está en este slide, en de esta presentación, que tiene un título que dice proceso creativo, tiene un subtítulo que dice función de la imagen, tiene un texto que está colocado a un lado, pero tiene una imagen que está reforzando de eso que estoy hablando al lado izquierdo en la parte inferior. Entonces, o por qué no, visualmente hablando, también esa composición visual es de todo ese paisaje que está enfrente de esa persona, es lo que está en el recuadro de ese celular. Entonces, la composición visual es eso que aparece en ese cuadrito, en esa pantalla o en ese tamaño, formato del diseño que yo voy a utilizar. Los directores de cine utilizan y los directores de cine y directores de fotografía para películas utilizan un elemento que tienen a la mano. Hay muchos niños, bueno, de mi época que jugaban mucho con eso y era que unían estos cuatro dedos creando esta especie de, a ver, cómo me sale, esta especie de recuadro. No se ve como un cuadro. Bueno, el chiste es que ellos crean una especie de recuadro, vamos a ponerlo así. Y dentro de esa, a ver si se ve, ahí se ve. Dentro de ese espacio que forman los cuatro dedos, ese pedacito, ese cuadrito que está ahí, se forma justamente lo que tiene el celular que se está viendo. Cierras un ojo y visualizas así enfrente de lo que tú quieras capturar y o como tú quieras organizar esas imágenes que tú tienes enfrente y es como se crea de una forma práctica y rápida lo que es la composición visual cuando es una fotografía o es un video que usted está capturando. Pero en el caso del diseño ya usted va organizando con elementos que vamos a ver que forman parte de lo que es la función de la imagen. Ahí entra, por ejemplo, la regla de los tercios, la regla del horizonte, la regla de la mirada, la regla del fondo, las líneas de color, los números impares y los colores complementarios. Todo estos son elementos que son métodos, por decirlo así, que ejercemos o ejecutamos en el proceso del diseño gráfico. Yo se los voy a explicar de manera clara pero visual con un ejemplo para que tengan una idea. Y ya ahí luego, bueno, algunas definiciones están en lo que es el contenido, pero también es bueno que ustedes
se interesen y busquen un poquito más de qué trata cada uno de esos puntos. Le voy a tomar una captura de pantalla para pasarle estos subtítulos. Comenzamos con la regla de los tercios. La regla de los tercios consiste en dividir la pantalla con cuatro líneas, dos líneas que son las líneas azules que están viendo ahí. Es una línea que en un momento determinado lo hacemos de una forma imaginaria, o sea, ya no hay que ni siquiera que pasarla, sino que usted mentalmente la ubica. Dos verticales a un espacio determinado, dividiendo el recuadro o la composición en tres partes iguales y dos verticales, horizontales, perdón, donde también dividimos ya de abajo hacia arriba esos tres espacios iguales. Entonces, si se fijan, se dividieron el recuadro completo se dividió en 9 espacios, pero donde y a donde quiero llegar es que esas líneas se entrecruzan en 4 puntos específicos. Entonces, de esos 4 puntos es donde yo voy a colocar el producto o el elemento que yo quiero que llame la atención visualmente hablando. La persona que va a ver esa información, yo necesito que sus ojos van a ir automáticamente a uno de esos 4 puntos, aún sin estar las líneas. O sea, es como que algo que hace nuestro cerebro que va directamente a esos 4 lugares, busca información y la registra y es lo que primero le presta, pero es lo que primero le presta atención. En este ejemplo, vemos que hay muchos recuadros, una especie de laberinto, pero nuestros ojos obviamente va a ir donde el elemento que protagoniza la historia, no solamente porque está en el punto, en uno de las intersecciones, sino porque está en rojo y es esa sombrilla. Entonces, está colocada justamente en uno de los cuadrantes. Se llama regla de los tercios porque por lo regular dejamos 3 de los puntos. Primero dividimos en tercios la composición y segundo dejamos casi siempre 3 puntos vacíos. En algunos casos puede utilizarse dos, digamos que sea una botella y la botella va desde aquí hasta aquí, o sea que choca con este punto y con este o los elementos chocan con este, con este, con este, pero me trabajan eso, están ubicados estratégicamente en esos 3 puntos básicos. Entonces, yo como diseñador de ese arte que estoy realizando, debo lograr que se coloquen ese producto o colocar ese producto que yo quiero que protagonice esa historia en uno de esos puntos básicos. Esa sería la regla de los tercios. Seguimos con la regla de la mirada. La regla de la mirada es donde yo le doy un espacio, así como está mirando el caballero, hacia la izquierda, dando y dejando un espacio y dándole ese espacio, a ver, ese espacio hacia allá, sería mi caso. Imaginémonos que yo, aunque esto es un fondo virtual, imaginémonos que yo estoy colocado así y estoy mirando el logo. ¿Qué buscamos con la regla de la mirada? Lo primero es que la persona que está observando el diseño, el arte, la composición, va a ver, lo primero que va a ver es, en este caso, la persona que se encuentra en la imagen, que sería este caballero, pero lo segundo que va a hacer es mirar hacia donde está mirando esa persona. ¿Qué pasa? En este caso, no hay nada que se visualice, pero está dejando un espacio y ese espacio nos da a entender que hay algo hacia allá a quien él se está dirigiendo o con quien él está hablando o que viene hacia donde él y nos deja en cierta intriga de que qué va a suceder. Pero si vuelvo a colocar mi ejemplo de donde está mi video, yo estoy mirando hacia acá y yo estoy mirando el logo de la institución que está hacia donde mí. Entonces, el que esté, imaginémonos que este recuadro de mi video sea mi composición visual. Entonces, la persona que esté de aquel lado de la cámara mirando, me va a ver, va a mirar donde mí y va a ver que yo estoy mirando el logo. Entonces, eso es lo que buscamos con la composición visual.
Pero también tenemos la línea de de colores complementarios. Y son líneas de colores que nos van a ayudar a complementar y a formar esa composición visual, valga la repetición. Si se fijan, en el lado derecho, desde el taxi amarillo hasta conjunto con los ventanales, todos vienen de allá hacia acá utilizando el color amarillo. Entonces, ese color que termina justamente en la esquina, cuando pasa hacia la derecha, cruzando la calle, se encuentra con ese color complementario que es el color naranja. Y ahí hacemos un reforzamiento de esos colores. También tenemos la utilización de los colores, de los elementos impares. Y por lo regular, casi siempre utilizamos cosas pares, pero este elemento impar o este tercer elemento va a romper como que el equilibrio, como que la formalidad. Y de hecho, fíjense que está un poco torcido, inclinado. Y es justamente para romper lo tradicional, lo monótono, lo repetitivo haciendo una variación. Pero si dividimos esa imagen en dos con la raya azul que le coloqué, vemos que se rompe también el equilibrio, ya que la cantidad de información visual que está de este lado, solo el cordón y parte del ganchito, a diferencia del otro lado que están el cordón, los dos clips completos y solamente una mitad o un cuarto del ganchito, donde el lado izquierdo tiene mayor peso visual y es lo que llamamos desequilibrio visual se me fue el término. Em, que tiene mayor peso visual, no es el término exacto que estoy buscando, si me acuerdo ahorita se los comento, pero tiene mayor peso visual del lado izquierdo que del lado derecho. Por lo que no habría un equilibrio como tal. El equilibrio visual se da cuando tiene la misma cantidad de información de este lado que del otro lado. Y a eso le sumamos lo que son los colores complementarios. Fíjense cómo esta mariquita resalta aquí en esa hoja totalmente verde. El verdor de esas hojas llama bastante la atención justamente porque son colores que se complementan. Al ser contrarios en la paleta de colores, llama muchísimo más la atención, tanto el negro como el mismo rojo, impactando y lo que a la persona que está visualizando esa imagen. Ya siguiendo con lo que es el proceso creativo para implementar lo que es la creatividad, ya indirectamente en Canva, se debe experimentar ante todo lo que es el análisis o el proceso de analizar qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué quiero transmitir, a quién se lo voy a transmitir y desarrollar propuestas visuales propias. Y cuando me refiero a propias, me refiero tocando el tema de la originalidad. Ojo con lo original, ojo con la originalidad. Si bien es cierto, nosotros los docentes, facilitadores o profesores, tenemos por costumbre recomendar que veamos diseños ya realizados, que entremos a YouTube, que entremos al mismo Pinterest, donde encontramos muchas propuestas. Pero la finalidad de ver esas propuestas es que nuestra capacidad visual crezca, y con él el proceso creativo se desarrolle mejor. No es para que copiemos tal cual lo que vemos, es para que eso que vimos, eso que aprendimos, eso que observamos, lo ejecutemos poniendo en práctica, poniéndole nuestro sazón personal, como dicen por ahí, y de esta forma crear cosas totalmente diferentes. No es para hacer copias exactas, ¿eh? Ojo con esto. Justamente en el proceso creativo debemos poner en práctica el famoso método de AIDA, que aunque es un proceso que utilizamos en compras y en venta y en mercadeo como tal, me imagino que lo han escuchado en algún momento. AIDA por sus siglas de la A de atención, la I de interés, la D de deseo y la A de acción.
Yo tengo que con ese audiovisual captar la atención en quien está viendo esa publicidad, para que ese captado de atención haga que no cambie o no pase esa publicidad, sino que se detenga a verla. Pero al detenerse, se interese en leer qué dice y ver en qué consiste. Ese interés genere un deseo. Oye, mira, se ve bien ese producto que están anunciando, se ve bien esa comida, se ve bien ese perfume. Me gustaría probarlo. Y ahí está el deseo. Ese deseo entonces va a generar una acción que sería la compra o el consumo de ese producto, de esa comida o de lo que sea que estemos anunciando. Y en eso consiste el método AIDA, que debemos buscar a toda costa de ponerlo en práctica en la creación de esos mensajes publicitarios. Sumándole a los elementos que implementamos en la creatividad para el desarrollo de Canva, debemos fomentar lo que es la explotación de herramientas. Todas y cada una de esas herramientas, ver cómo funciona, para qué sirve, cómo la mezclamos, no para hacer un elemento o un diseño cargado, sino para ver cómo funcionan y ver si realmente funcionan. Aplicar principios básicos del diseño, lo que vimos ahorita, como por ejemplo la regla de los tercios, la combinación de los colores, entre otros más. Desarrollar proyectos prácticos. Si no practicamos, lamentablemente no vamos a crecer creativamente hablando. Crear retos que sean originales, que sean creativos, analizar ejemplos de diseños, ver qué han hecho diferentes personas y estudiarlos, proveer promover el trabajo colaborativo, donde yo puedo hacer algo, empezar a hacer algo con algún compañero, con algún amigo, con alguna amiga, algún compañero de clases, para ver cómo funciona, qué opina, qué le podría agregar, estimular la creación de los copies. Cuando hablo de copies, hablo de el redactar ese mensaje textual que va a tener esa composición visual o ese diseño y relacionar lo que es el diseño con lo que es la identidad cultural. Yo tengo que adaptar eso que estoy desarrollando basado en ese grupo de personas a quien le quiero transmitir esa información. No es lo mismo yo utilizar, por ejemplo, una publicidad que voy a transmitírsela a médicos, por decir algo, que una publicidad que se lo voy a dirigir a jovencitos urbanos del barrio, en buen dominicano. ¿Por qué? Porque el tema, el concepto, la terminología que voy a utilizar debe ser totalmente adecuada para esos grupos de personas y por ende entonces tengo que saber qué decir, cómo decir. En sentido general, los objetivos de la creatividad en Canva desarrolla lo que es la capacidad de transformar ideas en mensajes visuales efectivos, originales, funcionales, capaces de captar lo que es la atención del público y comunicar información de manera clara. El hecho de que yo sea original, de que sea diferente, no significa que voy a tener a utilizar lenguaje muy rebuscado, que las personas se queden indagando, que no entiendan o que tengan que salir a googlear a ver en qué consiste la información. Eso no es lo que buscamos con la implementación de la creatividad. Por el contrario, ser efectivos, ser originales, capaces de captar la atención, pero comunicarlo de una forma clara. Bien, jóvenes, con esta información cerramos lo que es el desarrollo de este contenido. Hay una parte del copy que pensé que estaba aquí, pero igual les voy a pasar un audiovisual para que puedan ver cómo ir avanzando y ver el conocimiento de el desarrollo de los copies. Copy es lo que yo transmito, lo que yo escribo, que va a complementar esa información que voy a transmitir. Por ejemplo, en este caso, el copy es sencillo, solamente tiene un título o eslogan, como usted le quiera llamar, que dice que la verdadera fruta se disfruta. Pero a lo mejor si yo tengo que describir otras cualidades o otros atributos de ese producto, también es parte del copy y lo debo implementar y lo debo utilizar en ese arte, colocar en ese arte.
Todo va a depender, obviamente, con el tipo de diseño que estés realizando. Si es un diseño simplemente para recordar la marca como este, con ese título es más que suficiente. Ahora, si el producto es nuevo, lo estoy lanzando por primera vez, ahí sí yo tengo que describir algunas características o poner algunas características de ese producto o de ese servicio que estoy anunciando. ¿Alguna pregunta hasta aquí con relación a lo que es la unidad, no, el módulo, perdón, número 3 de la creatividad? Sí, no, tal vez, quizás. Excelente, profesor. Excelente. Ya usted sabe, búsqueme la fecha de agosto para que comencemos el otro grupo. Estamos casi en eso. Entonces, ya para cerrar, si no hay preguntas, en el contenido de la plataforma van a encontrar, luego que llenen, antes no, luego que llenen la unidad número 2, el módulo número 2, van a encontrar el módulo número 3. Denme un segundo, que esto se me cerró. Van a encontrar, como bien comentaba, el módulo número 3, donde tienen unos audiovisuales, bueno, tienen, perdón, dos archivos de contenido, el proceso creativo en el archivo número 1, donde van a encontrar una serie de información, descripciones, ahí también tienen unos links que van a esclarecer o aumentar los elementos que puse aquí, recordando que esto es solamente una síntesis. Pero también van a encontrar los audiovisuales que van a reforzar ese punto del proceso creativo. Al igual que el segundo contenido, que en este caso es el proceso del copy, donde explica perfectamente qué es el copy, parte de lo que empecé a hablar, que es en qué consiste, cuáles son sus características, ese texto, la importancia, el trabajo del copywriter, que es la persona que se encarga de crear ese mensaje. Ojo, punto importante. Aunque lo estoy colocando aquí como tema, porque es parte del trabajo que ustedes deben realizar, hay algo que quiero aclarar. No siempre el diseñador se encarga de redactar los copies. Por eso tenemos una persona que se llama a sí mismo copywriter, que no es diseñador, sino copywriter o redactor en español, que es encargado exclusivamente, su especialidad es crear los copies. Y esto se ejecuta cuando el diseñador a lo mejor no tiene mucho conocimiento o no es muy creativo, no es muy diestro para redactar mensajes. Entonces, este individuo, que puede ser fémina o caballero, se contrata para redactar esos mensajes y es quien desarrolla. Usted le da la idea, le da el concepto, él desarrolla el mensaje, se lo manda y usted, diseñador, se lo agrega al arte publicitario que esté realizando. En caso de que no tenga esa expertise para desarrollar o no sea bueno redactando. Aquí tienen algunos ejemplos de copies. Fíjense como por ejemplo está el caso con esta lotería o de Coca-Cola, donde están esos ejemplos. Y la redacción del texto digital, que también es parte importante de ese contenido. Entonces, además de ese contenido de apoyo, están estos audiovisuales que les refuerza esa parte. Y por último, tenemos la práctica donde ustedes van a realizar un diseño utilizando lo que son ya las estrategias y los elementos creativos y la redacción del copy. Entonces, el objetivo es justamente desarrollar una creatividad y habilidad, poner en práctica esa creatividad y ese diseño en una pieza gráfica donde ustedes van a seleccionar uno de estos 5 productos. Hay una cafetería, hay una tienda de ropa, hay un gimnasio, hay un salón de belleza y hay un restaurante. Cualquiera de los 5 que más le guste,
con ese usted selecciona y usted trabaja. Solo tiene que diseñar uno, solo tiene que trabajar con uno de esos productos o servicios. ¿Me di a entender con esta parte? No es para que trabajen los 5, es para que trabaje uno. Pero le puse 5 opciones para que usted seleccione la que mejor le convenga. Entonces va a diseñar y va a trabajar en base a esos 3 puntos que le siguen. Y aquí tienen un ejemplo de un copy para redactar. Y lo va a enviar, obviamente, por esa misma vía. Ya que lo está desarrollando en Canva, debe procurar darme el permiso para que yo pueda visualizar si solamente me está colocando el link. Para más fácil, usted lo que le recomendé al principio lo puede seguir haciendo o lo puede empezar a implementar, que es después que usted lo desarrolle, usted le toma una captura de pantalla y esa captura de pantalla usted es lo que usted va a subir o lo graba en PDF y eso es lo que usted va a subir a esta actividad para que así yo pueda visualizar lo que usted está realizando, evaluarlo, calificarlo y ponerle su nota. Porque si no me abre, es como si usted no enviara absolutamente nada. Entonces, precaución con esta parte. Esto con relación a la unidad justamente que acabamos de explicar, que es la unidad número o el módulo número 3. Bien, con esto cerramos este tercer encuentro. Si hay preguntas, es el momento adecuado. De lo contrario, nos veremos entonces. Adelante, Misael. Profesor, yo estaba revisando ahora la plataforma y el módulo 3 aún aparece restringido. Revise qué le falta por llenar en el segundo. Si leyó todos los documentos, si vio todos los audiovisuales, si subió la práctica y el foro, porque eso le puede restringir el proceso. Sí, no todo realizado, pero aún me sale restringido. Ok, voy a verificar el tema de la fecha. Espérenme, no, creo que es porque la fecha es hoy. ¿Es hoy o mañana? Voy a verificar a ver, pero creo que es a partir de mañana que le aparece, porque siempre yo lo pongo visible un día después que lo explico, no antes. Entonces, probablemente por eso no se le esté visualizando todavía. Pero ya mañana debe verlo. Igual yo voy a revisar a ver si hay algún permiso que no está activado. Bien. ¿Más preguntas, más dudas, más inquietudes? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nada, nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. Seguimos en contacto por la plataforma y por el grupo de WhatsApp. Recuerden subir sus actividades con tiempo. Feliz noche, excelente fin de semana. Pasen buenas. Gracias, maestro. Feliz noche, gracias. Feliz noche, bye, gracias, muchas gracias.